Buenos días. Bueno, hoy vamos a seguir avanzando con el tema de base de datos y vamos a crear una tabla, es decir, un fichero en nuestra base de datos MySQL. Recuerden que cuando ustedes crean una base de datos, las bases de datos son elementos que sirven para contener en su interior distintos tipos de ficheros. Por ejemplo, un fichero de clientes, un fichero de proveedores, un fichero de mercaderías, un fichero de stock. Cada uno de esos ficheros reciben el nombre de tablas. Las tablas en su interior pueden contener lo que se llaman datos o información. Esas tablas, por ejemplo, cada dato o cada información recibe el nombre de campo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ustedes tienen la tabla de clientes y la tabla de clientes o el fichero de clientes va a contener lo que se llama el campo de información, por ejemplo, el campo nombre del cliente, el campo identificación del cliente, el campo dirección postal del cliente, correo electrónico. Cada uno de esos campos, ¿no es cierto?, forman parte de lo que se llaman los elementos de tabla. El conjunto de campos que forman una ficha completa, por ejemplo la ficha completa de un cliente, en donde ustedes tienen toda la información, el campo del nombre, el campo de la dirección de correo electrónico, el campo del WhatsApp, etcétera, etcétera, se llaman registros, ¿sí? Esa es la nomenclatura con la que nosotros hablamos en los sistemas. Bueno, hoy vamos a crear una tabla en nuestra base de datos MySQL, ¿sí? Para eso vamos a primero asegurarnos de que nuestro sistema MySQL va a estar funcionando, para lo cual vamos a llamar al XAMPP, ¿no es cierto?, y vamos a poner a funcionar tanto el Apache como el MySQL, ¿sí? Recién cuando están en verde, nosotros ya nos acostumbramos a que está trabajando de manera correcta. Acuérdense que el puerto de conexión para MySQL es 3306 en mi caso. Vean cómo se configura en la computadora ustedes. Y acá tenemos el administrador, en donde nosotros habíamos creado en el video anterior, habíamos creado, ¿no es cierto?, la base de datos Java base de datos y Java base de datos 1. Voy a eliminar la base de datos 1, ¿sí?, para que no se nos confundan los registros y elementos. En realidad es para que ustedes no se confundan, porque en realidad como estamos iniciando, bien, ahí acabo de eliminar la base de datos 1 Java y he dejado Java base de datos, ¿sí? Acuérdense que recién también en el video anterior yo tenía problemas con uno de los usuarios, así que voy a usar el root, ¿sí? Tengo la cuenta de usuario Ricardo, esa que tenía algún problema porque la estuve toqueteando un montón de veces para poder hacer las muestras y las mostraciones que les estoy grabando. Entonces tenía un problema con esa cuenta, así que bueno, no la voy a usar. Ahora voy a usar la cuenta root, que no tiene privilegios, tiene privilegios pero no tiene contraseña. Esto es altamente no recomendable, ¿sí? Siempre trabajen con nombre de usuario y con contraseña, por favor. Yo lo hago para agilizar el trabajo y evitar pérdidas de tiempo. Bueno, acá vuelvo a estar en mi programa, ¿no es cierto?, con el que había ya creado la base de datos. Ahora voy a usar el código fuente del segundo programa, que es el programa número 10, ¿sí? Base de datos, crear una nueva tabla. Cuando lo abro, recuerden que ahí vamos a ya ahora voy a crear una tabla, voy a seguir esta estructura de datos para poder crear esa tabla. Voy a comprobar si están todas las librerías cargadas, que en general son las mismas librerías, así que yo las dejo pegadas y ya en todos los videos las voy a tener, pero recuerden ustedes de ir cortando las librerías correspondientes del código fuente, ¿sí? Y bueno, y voy a directamente colgar el código para poder armar todo este sistema, ¿sí? Bueno, dejo todo el código interno de la estructura main, del proceso main, y no copio ni el fin del main ni el fin de la clase principal, tal cual hemos hecho en todo el curso cuando usamos código fuente. Lo pego, me aseguro que todo esté bien, es decir, desecho todos estos mensajes que dicen en amarillo. Si encuentro alguno rojo lo trato de identificar, pero está todo bien aparentemente dentro del sistema. Bien, ¿cómo va a ser nuestra base de datos?
Bueno, recuerden que yo acá tengo que usar el localhost, las mismas instrucciones para conectar e iniciar la conexión se usan en todos los programas, así que tengo que definir el servidor, el nombre de la base de datos, el usuario, que yo en este caso voy a usar el root, que está sin contraseña. Recuerden que hay que poner contraseña en la base de datos. Esto se hace de manera didáctica nada más, para que ustedes puedan ver cómo se genera, y vamos a generar también la conexión tal cual lo habíamos hecho en el otro video. Acá también dentro del try catch, recuerden, el catch es para ir reteniendo todas las excepciones que se vayan generando y capturándolas para mostrarlas al usuario en el caso de que haya algún tipo de error, para tener una idea de lo que está sucediendo. Y también recuerden que yo lo estoy haciendo sin un entorno gráfico, pero ustedes perfectamente pueden hacer un entorno gráfico, un formulario, un frame, colocar controles, botones, para hacerlo bien cómodo y visualmente bonito al programa. Bueno, acá vamos a generar la conexión, igual que en la clase anterior, y acá vamos a crear el statement, que es el tipo de instrucción que nosotros vamos a enviarle. Bueno, acá vamos a detenernos un poquito porque, claro, vamos a explicar un par de conceptos que son necesarios. En el código fuente ustedes tienen un comentario en donde se les dice cómo vamos a crear nuestros campos, ¿no es cierto? Los campos, es decir, los elementos de datos que nosotros vamos a meter en nuestro fichero, que se llama tabla. Bien, acá vamos a tener 4 campos. El primer campo va a ser identificador. Este campo nosotros lo vamos a hacer que sea lo que se llama el índice. Cuando ustedes crean una tabla o un fichero dentro de un sistema de base de datos, esa tabla el sistema necesita saber de qué manera se va a ordenar, si es que se va a ordenar. Lo ideal es que se ordene a través de algún criterio, por ejemplo nombre, apellido, y también que nosotros le vayamos diciendo si el tipo de ordenamiento impide que se puedan poner en los campos por los cuales nosotros vamos a ordenar el fichero, si se pueden poner elementos repetidos o no, ¿sí? De tal manera que en general los programadores, ¿qué hacemos? Cuando vamos a ingresar un dato, siempre comprobamos que ese dato no esté previamente ingresado y usamos algún fichero de filtro. Por ejemplo, si ustedes usan datos de personas, normalmente el mejor filtro, ¿cuál es? El DNI, porque el DNI es un número que no se repite. Entonces de esa manera ustedes se aseguran que no se ponen 2 personas al mismo tiempo. Pero en otros criterios, cuando ustedes van a crear tablas de otro tipo, pueden ordenar el criterio usando el criterio que ustedes quieran. El criterio de poner un campo de identificación generalmente hace referencia a poner un número que va ingresándose con cada una de las fichas de usuario que ustedes van poniendo. Entonces ponen el primer usuario, se le va a poner el número 1, el segundo usuario el número 2. A ese tipo de campos en donde ustedes lo definen como un campo que va a contener un elemento de tipo entero, un campo numérico de tipo entero, nosotros le llamamos autoincremental, que significa que el sistema va a poner el elemento y va a empezar a contar desde el número 1. Cuando ponga la segunda ficha, la ficha automáticamente va a asumir el número 2, sin necesidad de que yo se lo dé. A eso se llaman campos de tipo autoincrementales, ¿sí? Se va incrementando solito sin que nosotros intervinamos, tomemos intervención. De tal manera que esa es una de las formas de poder trabajar. Yo acá, con esta pequeña tabla que vamos a armar, voy a poner un campo de identificación autoincremental y después otros 3 campos que son de tipo bar chart, que son de tipo cadenas de texto, ¿sí? Uno con tamaño de 50, uno con tamaño de 30 y uno con tamaño de 20, que ninguno de ellos es autoincremental. Por eso acá ustedes tienen la explicación del funcionamiento. Recuerden que para tema de base de datos pueden descargar, hay muchísima información en internet para entender y comprender el funcionamiento de la base de datos. Acá la idea de estos videos no es que ustedes entiendan base de datos, sino saber cómo tienen que conectarse, crear y armar elementos, ¿sí? Por eso es importante que nosotros trabajemos. En los códigos fuentes les he puesto texto también explicativo para que vayan comprendiendo toda la secuencia de eventos que se van desarrollando en cada uno de los programas. Yo les aconsejo que lean bien esos comentarios, ¿sí? Bueno,
Yo ahora voy a hacer la conexión con el usuario root sin password, ¿sí? Sigamos con el tema del programa. Acá, como les decía, estoy enviando el comando de creación de esa tabla con toda la información. Fíjense, les tengo que mandar dos palabras claves que dicen create table, ¿sí? La tabla interna o el fichero se va a llamar usuarios, es lo que ustedes están viendo en esta palabra, ¿sí? Y después le voy a decir cuáles son los campos que forman parte de nuestro registro. El campo ID, ¿sí? Es de tipo entero y es de autoincremento, ¿sí? Ahí estoy identificando hasta la coma, estoy definiendo los primeros elementos. Después les estoy diciendo que el primary key o el campo que va a definir el ordenamiento del sistema es el ID, ¿sí? Es decir, que el sistema va a ordenar los registros que se vayan ingresando en esa tabla o en ese fichero a través del campo ID. Después le ordeno que cree un campo que se llama nombre, que va a contener texto y que va a contener un tamaño máximo de 50 caracteres, y un campo correo que va a tener un tamaño, va a tener string caracteres por un tamaño de 30, ¿sí? Y finalmente, perdón, acá está cuando lo pegué. Y después finalmente vamos a crear un campo que se va a llamar función, ¿sí? Función. Y también va a ser de tipo texto y va a contener 20 caracteres. Todo eso está empaquetado en una orden porque este es el lenguaje que el gestor de base de datos MySQL puede entender, ¿sí? Este es el lenguaje que ustedes tienen que ir, si quieren especializarse en base de datos, aprendiendo cómo se tiene que trabajar. Existen muchísimos comandos de lenguaje para hacer no solamente consultas, sino hacer altas, hacer bajas, eliminación, depuración de errores. Hay un montón es una especialidad aparte el conocer los lenguajes de base de datos, pero afortunadamente tanto MySQL como SQL, que son los más conocidos, tienen muchísimos lenguajes, muchísimas comandos que son comunes, así que en general no van a tener problemas. Pero acá ya está todo prearmado, porque nos estamos concentrando en el tema de la generación de estos elementos en la base de datos. Una vez que se ordena esto, si está todo bien, el sistema nos va a dar un mensaje que es decir, nos va a decir la tabla ha sido creada, ¿sí? Bueno, una vez que nos aseguramos que está todo funcionando, es decir, que está activado Apache, MySQL, y que tenemos configurado bien nuestro conector dentro del proyecto, podemos dar la orden de ejecución, y si todo está bien, en la base de datos se va a crear esa tabla, ¿sí? Acuérdense que ahí tenemos la base de datos, pero en este momento, miren, no tenemos ninguna información, no hay tablas dentro de la base de datos, ¿sí? Yo simplemente la señalé y me está mostrando que no hay información. Bueno, ahora vamos a ejecutar. Asegúrense de que el nombre de usuario, la contraseña sean las correctas. Yo voy a usar usuario root sin contraseña para evitar el error del video de recién. Presiono el run. Y si todo está bien, se nos genera la conexión establecida y la tabla fue creada dentro de nuestra base de datos. Vamos a MySQL, pedimos el refresh, hacemos el refresco, y si está todo bien, bueno, ahí nosotros podemos vamos a ver que la tabla usuarios ha sido creada. ¿Ven? Ahí ya tenemos la tabla, nuestra tabla creada, ahí nos está mostrando. Si hacemos un clic, vamos a ver que no tenemos datos, pero fíjense, tenemos el ID, el campo autoincremental, el nombre, el campo nombre, el campo correo y el campo función. Este es el comando, uno de los comandos. Cuando ustedes abren esta sección, fíjense que yo estoy dentro de la base de datos en la tabla usuarios. Acá el sistema me lo está mostrando. El sistema acá les va a ir mostrando algunas de las posibilidades que ustedes tienen para ir mirando cómo es la sintaxis del lenguaje que permite conectarse directamente con la base de datos, porque como les decía, ustedes pueden conectarse internamente desde acá. Pueden hacer todo esto que estamos haciendo a través del programa, lo pueden hacer desde acá, pero obviamente lo que nosotros queremos hacerlo es a través del programa Java.
Bueno, acá ya tenemos este primer resultado, ¿no es cierto? El sistema lo ha creado. Si yo quisiera volver a crear la tabla, el sistema, ¿qué me va a decir? Conexión error, la tabla ya existe, ¿sí? Entonces fíjense que no me permite crear dos veces. Podría crear otra tabla con otra estructura, o con la misma estructura pero llamándola diferente, ¿se entienden? Es decir, yo podría usar este mismo comando y ponerle, en vez de usuario, ponerle usuarios 2 o usuarios 3 o ponerle otro nombre completamente diferente. Eso sí me lo permitiría, porque pueden tener tablas con estructuras iguales dentro del sistema, pero lo que no pueden tener son dos tablas con el mismo nombre dentro de lo que es el sistema. Bueno, espero que esto les haya servido. Recuerden que tienen el programa de código fuente para descargar y para hacer pruebas, modificar y ver cómo está funcionando todo este sistema que estamos armando.